Una madrastra que lo obligaba a ir a la escuela vestido de mujer. Un padre que lo azotaba sin piedad. Y una esposa que le fue infiel. Son algunos de los episodios que forman parte de la vida de Daniel Camargo, conocido como la Bestia de los Andes, que se convirtió en el asesino en serie de niñas más conocido y más temido en Colombia y Ecuador. Después de cometer algunas violaciones que lo condujeron a la cárcel, decidió usar un modus operandi con el que no podría ser delatado: matar a sus víctimas. Su etapa más oscura comenzó en Ecuador, en diciembre del año 1984. Según su propio testimonio, asesinó a más de 70 chicas en apenas un año. Según las autoridades, el número de víctimas podría superar las 150. Los cadáveres, todos ellos desnudos, fueron apareciendo en diferentes parajes solitarios. Las niñas mostraban signos de haber sido violadas, golpeadas, estranguladas y atravesadas por un machete. A algunas les arrancó el corazón, o como Daniel Camargo prefería decir, el órgano del amor. Viviendo como un mendigo que apenas lograba subsistir vendiendo las prendas y las joyas de sus víctimas, este individuo fue detenido por la policía el 26 de febrero de 1986 en Quito, en Ecuador. Las leyes de aquel país, a pesar de las atrocidades cometidas por aquella bestia, solo permitieron condenarlo a 16 años de prisión. El 13 de noviembre de 1994, el monstruo que llegó a decir que violaba a niñas vírgenes, porque ellas lloran y eso le generaba más placer, fue asesinado a puñaladas por otro recluso, sobrino de una de las víctimas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Quienes conocieron en persona a Daniel Camargo aún se sobrecogen al recordar al que dicen que ha sido el asesino en serie más famoso de Colombia y de Ecuador. Una bestia que quitó la vida posiblemente a más de un centenar de personas. Dicen que su psicopatía tiene dos orígenes: los traumas de su infancia y la infidelidad de su esposa. José, ¿cómo fueron los primeros años de Daniel Camargo? Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930. El lugar se desconoce, pero podemos situarlo en algún punto sin identificar de los Andes colombianos. El primer golpe lo recibió antes de cumplir un año con el fallecimiento de su madre. Y poco después, su padre se casó de nuevo, pero pronto se descubrió que su nueva esposa era estéril, lo que truncó por completo los deseos de la mujer de tener una hija. Pero fíjate, no hablamos de un deseo normal, sino de unas ganas casi obsesivas de procrear descendencia femenina, hasta el punto de que aquello produjo en ella un auténtico trastorno mental que le empujó a cometer actos, digamos, poco normales. En este caso la víctima fue el propio Daniel Camargo. Pero perdona, hablas de actos poco normales, y esto lo dices en la Crónica Negra, donde normalmente de normalidad suele haber bastante ausencia. ¿A qué te refieres cuando hablas de actos poco normales? Pues te explico, se ve que como la mujer deseaba ser madre de una niña y lo que tenía en casa era un niño, su hijastro, comenzó a vestirlo con ropa femenina. Lo peor de todo es que lo obligaba a ir al colegio vestido de aquella manera, lo que provocó, como es lógico, las burlas constantes de sus compañeros. Esas escenas tan incómodas fueron creando en Daniel un sentimiento de aversión hacia los demás, un deseo de estar al margen de la sociedad. Pero es que, además, si se quejaba ante su madrastra, la mujer lo castigaba clavándole alfileres por el cuerpo. El propio Daniel Camargo, años después, diría lo siguiente con relación a aquella etapa de su vida: a mi madrastra no le gustaban los niños,
pero le encantaban las niñas. Ella tiene que haber sufrido algún trauma en su niñez que hizo que no le gustaran los chicos. Cuando ella me ponía vestidos de mujer, pienso yo que estaba tratando de convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amara, pero no me podía amar como a un niño. Aquellos episodios en la infancia de Daniel Camargo le provocaron un enorme odio hacia su madrastra y por extensión hacia la figura de la mujer. La nueva esposa de su padre, sin saberlo, lo estaba convirtiendo en un misógino. Pero tengo una duda, José Manuel. ¿El padre de Daniel no se daba cuenta de lo que estaba pasando en casa con su hijo y con su esposa? Se daba cuenta, lo sabía, pero no le importaba. Estamos hablando de un hombre de carácter violento, que incluso se volvía más agresivo cuando tomaba alcohol, cosa que hacía prácticamente todos los días. Con Daniel era muy distante, lo trataba fatal, y si hacía algo mal, lo castigaba dándole palizas que lo dejaban malherido. Lo curioso es que, a pesar de todo aquello, en el colegio León XIII en Bogotá, donde estudiaba, Daniel Camargo era un alumno aplicado que sacaba buenas notas y que quizá hubiera llegado lejos y hubiera podido huir de sus problemas de no ser porque a los 12 años tuvo que abandonar los estudios para ayudar económicamente a su familia. Creo que fue ese, seguramente, el punto de inflexión que arrancó definitivamente a Daniel de una vida normal. Sobre la infancia y la adolescencia que Daniel Camargo pasó en las conflictivas calles de Bogotá, apenas se sabe nada. Las crónicas lo sitúan ya adulto en la década de los 60, contrayendo matrimonio. ¿Cómo transcurrió esa nueva etapa en la vida de nuestro protagonista de esta noche? Daniel conoció a principios de los 60 a una chica llamada Alcira Castillo, de la que parece que se enamora y con la que se casa poco tiempo después. Al principio todo iba de maravilla y daba la impresión de que iba a dejar atrás una etapa oscura de su vida para convertirse en un hombre completamente normal. El detonante que lo cambió todo ocurrió unos años después, cuando descubre a Alcira siéndole infiel con otro hombre. El odio hacia las mujeres, que había nacido ya con el maltrato de su madrastra, se hizo aún más fuerte cuando se sintió decepcionado por la mujer a la que amaba. La figura de la mujer se convertía para él en la figura del enemigo. O sea, su mujer le fue infiel. Efectivamente. ¿Ese fue el inicio de la actividad asesina de Daniel Camargo? Hombre, no se sabe si en ese primer tramo de su etapa delictiva asesinó a alguien. Lo que sí es cierto es que invitaba a jóvenes a su apartamento, a chicas. Allí les ofrecía una bebida a la que previamente le había añadido un poquito de narcótico y después las violaba. Eso sí, tenían que ser chicas vírgenes. Esa obsesión proviene del hecho de que su esposa no lo era cuando se conocieron, y en su mente empezó a gestarse la idea de que, por un lado, tenía que vengarse de la figura de la mujer y a la vez tenía que cumplir la condición de virginidad. Tras 5 violaciones, algunas de esas chicas lo denunciaron y las autoridades encontraron pruebas que señalaban a Daniel Camargo. Así que, a finales de los 60, fue detenido y encarcelado durante 5 años. 5 años por 5 violaciones. Es decir, 1 año por violación. En fin, el hecho de pasar por la cárcel sirvió para que Daniel se rehabilitara. No, al contrario, él sintió que la sociedad estaba actuando injustamente con él y juró vengarse de la humanidad en general. Era Daniel Camargo contra el mundo. Además, estaba convencido de que la mejor manera de no ser delatado por sus futuras víctimas era matarlas después de las violaciones. Y así lo hizo cuando quedó libre y comenzó a trabajar como vendedor ambulante. El 2 de mayo de 1974, Daniel quedó locamente enamorado de una chiquilla de solo 9 años a la que vio saliendo de un colegio en el municipio de Barranquilla. Por medio de engaños, la convenció para que lo acompañara a una zona apartada. Allí, sin hacer caso de los gritos, sin hacer caso de las lágrimas de la niña, la violó sin contemplaciones. Después, tal y como había planeado en prisión, la estranguló hasta la muerte. Hay que recordar que la idea de matar a sus víctimas tenía que ver con su teoría de que así no podría ser delatado. ¿Esta macabra estrategia le llegó a funcionar? Pues fíjate, en esa ocasión no le funcionó, pero porque Daniel Camargo cometió 2 errores. Primero, no tuvo la paciencia de enterrar a su víctima, o sea, la dejó allí sobre la tierra. Y segundo,
olvidó junto a ella algunos objetos que llevaba encima para la venta ambulante. De esa manera pudo ser identificado, localizado y finalmente detenido. Esta vez la condena fue mucho mayor que la anterior. Solo faltaba, claro. Claro, efectivamente, hablamos ahora de 25 años de reclusión en la prisión de la isla Gorgona, una isla volcánica de pequeño tamaño, ubicada en pleno Pacífico, en la misma Colombia. Pero era una cárcel, casi una especie de imitación de la famosa Alcatraz, o sea, una prisión de la que nadie había logrado jamás huir. 25 años de prisión. ¿Qué se sabe? ¿Cómo pasó aquella etapa de su vida? Parece que Daniel se convirtió allí en un lector empedernido y sobre todo de autores como Dostoyevsky, como Nietzsche o como Sigmund Freud. Y manteniendo la esperanza de poder escapar algún día, se enfrascó también con libros de navegación. Como se suponía que de la isla no se podía escapar nadie, los presos no estaban muy vigilados y campaban prácticamente a sus anchas de un sitio a otro. Y así fue como Daniel Camargo aprovechó para reconocer todos los rincones de esta isla y para estudiar los cambios en las corrientes oceánicas. ¿Se atrevió a intentar escapar de la isla? Se atrevió y lo logró. Fue el 23 de noviembre de 1984. Daniel se tropezó en un extremo de la isla con una barca abandonada. Estando ya completamente al tanto de las variaciones de las corrientes, se arriesgó a echarse al mar. Y encima no llevaba ni comida ni agua y empezó a remar completamente sin descanso durante 3 días. Bien, al final avistó la costa y aunque había caído enfermo durante su aventura, había alcanzado su objetivo. Pero ahora su meta estaba en Ecuador. Él quería cambiar de país para evitar ser reconocido. Las autoridades de la prisión colombiana, subestimando a Daniel Camargo y pensando que aquella cárcel era inexpugnable, creyeron que había fallecido ahogado o devorado por los tiburones. Los periódicos del país se hicieron eco de esa idea y lo dieron por muerto. Sin embargo, Camargo estaba vivo. No solamente estaba vivo, sino que además pudo aprovechar que lo dieron por muerto para actuar durante un tiempo a sus anchas. Después de cruzar Brasil, Daniel Camargo llegó a la capital de Ecuador, a Quito, donde pasó algunas noches durmiendo en la calle, protegiéndose del frío de diciembre en los portales de las iglesias. Desde allí, desde Quito, viajó en autobús a Guayaquil, a donde llegó a comienzos de aquel diciembre del 84. Y fue entonces cuando la bestia se desató y regó la tierra de Ecuador durante casi año y medio con sangre inocente. Y lo hizo con tanto cuidado que las autoridades no pudieron encontrar huellas que le llevaran al asesino. Fue desde luego una etapa oscura en la historia de Ecuador, una etapa en la que la policía no pudo hacer otra cosa que aumentar la vigilancia. ¿Cuáles son los crímenes conocidos de Daniel Camargo que cometió en Ecuador? Hombre, no hay mucha documentación al respecto, pero se sabe que todo comenzó con la desaparición de una niña del municipio de Quevedo el 18 de diciembre de 1984. Y desde ese momento las desapariciones de chiquillas fueron más o menos frecuentes. Lo peor es que poco a poco fueron apareciendo los cadáveres desnudos de las víctimas en las zonas más apartadas y boscosas, pero todos ellos mostraban huellas de una violencia extrema. Las niñas habían sido violadas y golpeadas y algunas murieron por estrangulamiento, mientras que otras fallecieron a base de machetazos. Como mínimo, se ha demostrado que Daniel Camargo llegó a matar a 70 muchachas, la mayor parte de ellas de las localidades de Guayaquil, de Quevedo y de Quito. Eran en su mayor parte estudiantes, asistentas domésticas o simples campesinas. Eso sí, hay que apuntar algo importante. Aunque muchos de estos crímenes fueron posteriormente confesados por Daniel Camargo, otros tal vez los cometieron otros delincuentes porque, por desgracia, en aquella zona operaba una banda de violadores que usaba el mismo modus operandi. José Manuel, desde que Daniel Camargo comienza a asesinar hasta que es detenido, transcurre algo más de un año. ¿De qué vivió durante ese tiempo? Él se ganaba la vida con pequeños trabajos. Por ejemplo, cargaba material en el mercado de Guayaquil. Con el poco dinero que obtenía, apenas le llegaba para comer cada día un poco de carne seca. Además de eso, aprovechaba para vender cualquier objeto que sus víctimas llevaran encima, desde joyas hasta ropa. Pero claro, ninguno de esos empleos le permitía pagar una casa. Daniel vivía prácticamente como un mendigo y dormía sobre los bancos de los parques. Quizá en su juventud, Daniel Camargo podía atreverse a seducir a sus víctimas. Pero ya en aquella década de los 80, superaba la cincuentena
y su rostro reflejaba una dureza extrema. Era un hombre feo, muy pobre, y lejos de parecer mínimamente atractivo, ni desde luego fiable. Con esta ficha, ¿cómo lograba atraer a sus víctimas? Digamos que aprovechaba su apariencia de mendigo para dar lástima a la gente. Una vez que localizaba a una niña o a una adolescente que le gustaba, se acercaba a ella llevando una Biblia en la mano. Entonces, aprovechando que eran chicas inocentes, les decía que estaba intentando localizar al sacerdote del municipio, pero que no sabía llegar a él por ser extranjero. Con cara angelical les pedía que le acompañaran y a cambio les daría algo de dinero. Estas son las declaraciones de una joven que a punto estuvo de caer en las garras de Daniel Camargo. Era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice, yo no le ando haciendo mal a nadie. Cuando la muchacha en cuestión aceptaba la propuesta y echaban juntos a andar, Daniel Camargo aprovechaba cualquier ocasión en que estuvieran fuera de la vista del poblado para abalanzarse sobre la víctima. Una vez violada, una vez asesinada, le sacaba los órganos con su cuchillo para despistar a las autoridades. De ese modo, la autoría se atribuía a veces a otros grupos criminales que operaban en la zona. Daniel confesaría tiempo después lo siguiente: mataba sin dejar huellas, siempre llevaba una camisa de más, y cuando mis manos se manchaban de sangre, las limpiaba orinando sobre ellas. Frías, Camargo era un hombre inteligente. Dicen las crónicas que tenía un cociente intelectual de 116. ¿Realmente era tan inteligente como dicen? Eso parece. Precisamente sobre eso, el periodista Francisco Febres dijo lo siguiente. Como todo psicópata era brillante. Tenía una respuesta para todo y podía hablar con igual soltura de Dios y del diablo. Buen lector. Citaba a Germán Hesse, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Guimaraes Rosa, Friedrich Nietzsche, Stendhal o Sigmund Freud. Cuando lo capturaron, encontraron en el maletín de mano que portaba junto a una prenda íntima de la última niña a quien acababa de matar y violar, un ejemplar de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Además, pintaba, aunque sus cuadros siempre tenían tonos oscuros. A pesar de su inteligencia y de su cultura, era un sádico capaz de decir: violo niñas vírgenes porque ellas lloran, y eso me proporciona placer. Este tío era un auténtico obseso y un obsceno, además. Efectivamente, digamos que no podía contener de ninguna manera su rabia. Él mismo dijo lo siguiente: después de cada asesinato, juraba que nunca más lo haría, pero luego volvía. Era un deseo dentro de mí, como una droga. Tenía que matar otra vez. Me estaba vengando de muchos años de humillación. El caso, Adolfo, es que efectivamente estaba obsesionado con la virginidad de las niñas. A eso se unía, como ya hemos contado, su repugnancia hacia la figura de su mujer, y de la mujer en general, especialmente de las prostitutas, con las que nunca tuvo ningún tipo de trato. Sobre ese asunto, además, llegó a decir algo sorprendente, y si no me equivoco, Adolfo, tienes ahí el documento. Sí, ¿verdad? sí, tremendo. Dice: a las prostitutas las odiaba. Me causaban asco. Tenía pavor de las enfermedades venéreas y de sus estragos. Quería mujeres puras. Pero además del odio y del rencor, era un loco capaz de arrancar el corazón a sus víctimas, porque decía que era el órgano del amor. Daniel Camargo era un auténtico monstruo, pero un monstruo atípico, un asesino culto, un asesino que leía obras literarias de cierto calado. Uno de los divulgadores que más ha profundizado en la figura de Camargo es el escritor Esteban Cruz, autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia si existen, y una de las pocas personas que han tenido acceso a las notas personales del propio Daniel Camargo. Esteban, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches y gracias a ustedes por invitarme a su programa esta noche. Como divulgador, entre otras cosas, de perfiles de asesinos, ¿cómo definiría a este Daniel Camargo? Daniel Camargo Barbosa es tal vez el peor asesino en serie en la historia de Colombia, no solamente por la cantidad de víctimas, sino por su mecánica criminal,
muchos colombianos y muchas personas en América Latina tienen la imagen de Luis Alfredo Garavito Cubillos, o llamado Garavito, pero Daniel Camargo Barbosa realmente lo que hacía es mucho más fuerte, mucho más horrendo, mucho más horroroso, ya que, por ejemplo, llegaba a crear sus propios cementerios, el lugar donde siempre llevaba a estas niñas en puntos estratégicos, donde él incluso llegaba a acumular los cuerpos para su placer. Daniel Camargo Barbosa también hacía cosas que nadie hizo en la historia. Colombia tiene una cárcel, no sé si ya hablaron de ella, la Isla Gorgona, o tuvo una cárcel hace unos años. Correcto, sí, efectivamente. Ya la mencionaron. Correcto, efectivamente. Esteban, ¿es cierto que se trataba de un tipo con una inteligencia, digamos, superior a la media? Pues los estudios que se hicieron en Ecuador daban que sí, que tenía una inteligencia superior. Incluso la esposa en su momento del jefe psiquiátrico de Guayaquil fue y habló con él y hablaron perfectamente en inglés. Daniel Camargo Barbosa aprendió inglés sin ir a clases ni a ningún instituto, simplemente con libros de la cárcel Gorgona. Así aprendió inglés. Y Daniel Camargo Barbosa hablaba portugués. Viajó hasta Brasil, no tenemos registro de lo que hizo en Brasil, pero en alguna entrevista él dijo en portugués claro, dijo algo así: allá dejé muchas niñas. Qué horror. Esteban, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hemos dejado claro que este personaje Camargo era muy aficionado a la lectura. Por tanto, se le podría considerar un hombre con una cierta cultura. Da la impresión de que la cultura, además de hacernos más libres, nos debe humanizar. Usted que ha estudiado a otros asesinos, ¿crees que es atípico encontrar a un criminal tan despiadado que a la vez se le pudiera considerar un hombre razonablemente culto? Sí, existe el mito como el de Hannibal Lecter y estos libros de Thomas Harris del asesino culto, pero en la realidad sabemos que los asesinos en serie en todo el planeta casi ninguno tiene un nivel alto intelectual. Daniel Camargo lo tenía sin haber estudiado, él ni siquiera terminó el bachillerato, pero cuando estuvo en la cárcel Gorgona y cuando estuvo también en otras cárceles, él se dedicaba a leerse toda la biblioteca de los penales, y de ahí pues adquirió una gran cultura. También, como ustedes mencionaban, pintaba, incluso ganó un concurso de pintura, y en su momento una nota de prensa de un periódico de la ciudad de Manizales en Colombia en que entrevistan a Daniel Camargo Barbosa diciendo que es uno de los pintores más importantes pues de las cárceles del país. Estoy hablando con Esteban Cruz, el autor de obras como 13 relatos infernales o Los monstruos en Colombia sí existen. Es una de las pocas personas, decíamos, que han tenido acceso a las notas personales de Camargo. En esas notas personales que usted ha tenido oportunidad de chequear, ¿qué tipo de información había en ellas? Sí, hay dos documentos que yo pude tener, o que tengo incluso algunas copias, y que están pues en el libro de Los monstruos en Colombia, si existen reflejadas, una, la otra no. Es el diario personal de Camargo. Camargo tenía un diario personal, escribía, pues sí, como leía, escribía, o sea, tenía una capacidad de síntesis, un estilo prácticamente de escritor, describía muy bien lo que hacía, y cuenta cómo en una ciudad colombiana que se llama Barranquilla asesinó a una niña, y cuenta toda la historia de una manera supremamente cruel. El otro documento que conozco de él es el expediente del Instituto Penitenciario de Colombia, que está en el Archivo Nacional, y en ese hay varias fotografías. Y esto es increíble, porque a Camargo, cuando le toman las fotografías de reseña, en la que la mayoría de los presos se ven tristes, afligidos por tener que estar en un penal, aparece sonriendo, como lo hacen muchos psicópatas, sonriendo, vestido con una chaqueta de cuero, casi una copia de James Dean, o como una copia de Elvis Presley en sus mejores momentos, como gozando de la fama que lo llevó a matar a tantas niñas, ¿no? La fama que tenía dentro de los penales criminales en el país. Daniel, me dice que usted ha leído en ese diario personal de Daniel Camargo la descripción que hacía de uno de sus asesinatos. ¿Qué términos utilizaba? ¿Cómo hacía esa descripción? Él cuenta literalmente cómo él vendía puerta a puerta, porque Daniel Camargo era vendedor, a eso se dedicó. Como todo psicópata es muy bueno para engañar. Lo que hace Daniel Camargo es comprar objetos defectuosos y los vende como nuevos en la calle. De eso vivía.
Entonces Daniel Camargo cuenta cómo coge unas pantallas de televisor que se colocaban sobre los televisores antiguos curvos, teóricamente para que se vieran mejor, y los va vendiendo por la calle. Y logra encontrar una chica que está jugando en un parque y la engaña diciéndole que su mamá le manda de regalo, que su mamá le pide que lo acompañe, y él la lleva hasta un potrero donde describe literalmente pues cómo la asesina y le corta pues el cabello y lo guarda los mechones de cabello para después coleccionarlos. En ese momento la policía colombiana lo captura y le encuentran 16 mechones de cabello coleccionados en el hotel donde él se encontraba. Esteban, hoy día en Colombia, en Ecuador, ¿qué queda de Daniel Camargo? ¿Se recuerdan aún sus atrocidades? No, realmente Colombia es un país que no tiene tanta memoria sobre este asesino, que en su momento fue llamado el sádico del Charquito, o el demonio de las vírgenes, o el monstruo de los manglares. Realmente en Colombia no queda mucho recuerdo, en Ecuador sí que lo hay, y uno va a Ecuador y la gente lo recuerda mucho, y tristemente en Brasil también, porque pues este asesino recorrió toda la cuenca del Amazonas hasta Sao Paulo, de allá lo capturaron, pero lo devolvieron, fue por indocumentado. Sus crímenes quedaron impunes en Sao Paulo, en esta zona de Brasil, pero se sabe que también actuó en esa zona. Realmente en Colombia ni en Brasil se tiene memoria, la memoria la tienen es en Guayaquil, sobre todo Ecuador. Esteban, una curiosidad profesional. No he tenido oportunidad de leer su libro 13 relatos infernales. ¿Qué cuenta ahí? No, este es un libro más de literatura, está escrito con otros dos escritores colombianos de terror, y lo que son cuentos de terror, básicamente historias de terror sobre vampiros, hombres lobos, monstruos, no es tan real. Correcto. Monstruos en Colombia sí existen, el otro libro que escribí yo, que se puede encontrar por Penguin Random House, que en España se consigue, ese libro sí cuenta la historia de Daniel Camargo Barbosa, de Garavito y de todos estos asesinos en serie, los cuales pues yo investigué, incluso hay entrevistas personales a algunos de ellos, entonces ese libro sí se puede conseguir allá, y dentro de poco Ediciones B llevará también, me imagino, a España otro libro sobre asesinos en serie, vampíricos, hombres lobo, que pues está ya a punto de salir de la imprenta. Señor Cruz, gracias por atenderme a estas horas, gracias y buenas noches. No, a ustedes, y un saludo grandísimo a todos los oyentes, y pueden seguirme si quieren en @cruzescribiente en Twitter. Gracias, señor, buenas noches. Bueno, buenas noches. José Manuel, regresando a la vida de Daniel Camargo, ¿en qué momento lograron detenerle? Fue justo después de su último asesinato, el de la niña Elizabeth Telpes, de 9 años, el 26 de febrero de 1986. La policía, al cruzarse con él en Quito, notó algo sospechoso en aquel mendigo y decidió detenerlo en la avenida de los Granados para interrogarlo. Cuando examinaron la bolsa que llevaba, descubrieron ropa ensangrentada de una niña y, por supuesto, inmediatamente fue trasladado a comisaría. Poco después, tras ser reconocido por María Alexandra Vélez, una muchacha de Guayaquil que había sobrevivido a un intento de violación, el propio asesino se derrumbó, declarándose culpable de más de 70 violaciones y muertes, aunque la policía sospechó que podían ser más de 150, y señalando muchos de los enclaves donde esas chiquillas estaban enterradas. Era el 31 de mayo de 1986, el día en el que acababan las andanzas del que fue conocido desde ese momento como la Bestia de los Andes. Daniel fue trasladado a la cárcel de Guayaquil a la espera de la celebración del juicio. Lo realmente asombroso es que después de haber matado a tantas mujeres, lo condenaran solo a 16 años de cárcel. Por cierto, hay que añadir que es la pena máxima que existe precisamente en Ecuador. ¿Cómo fue su estancia en la cárcel? Porque claro, estos presos con estos antecedentes no suelen ser bien recibidos, ¿no? Efectivamente, como suele ocurrir con los asesinos de niños, en este caso de niñas, Daniel Camargo tuvo que contar con una vigilancia especial para que otros presos no lo mataran. Durante su estancia en la cárcel de Guayaquil, llegó a ser compañero de celda de otra auténtica bestia, de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. De él se cuenta que
que asesinó a más de 300 personas. Pero Daniel Camargo no pudo cumplir su condena porque ocurrió lo inevitable. El 13 de noviembre de 1994, el preso Giovanni Noguera Jaramillo, sobrino de una de las víctimas de Daniel, entró en su celda inesperadamente, lo hizo arrodillarse, le dijo que había llegado el momento de la venganza y lo apuñaló hasta la muerte. O sea, yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije, arrodíllate ahí. ¿Para quién trabajas? ¿A quién encubres? ¿A quién encubriste? ¿Cuántos fueron los que andaban matando contigo? Y él me dijo que nadie. Entonces me dijo que lo perdone. Entonces le dije, tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres indefensas las perdonaste. Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú no puede existir aquí. Por lo tanto, en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí, le metí 3 puñaladas. Luego le quise sacar la cabeza, pero no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué. Esa oreja la tengo yo. Y un dato curioso, Adolfo, antes de ser detenido, Giovanni bebió la sangre de Daniel Camargo, basándose en la creencia de que, de esa manera, el alma de la víctima no podría perseguirlo. El protagonista de la crónica negra de esta noche fue enterrado en la fosa número 798 del cementerio El Batán, en Quito, Ecuador. Las andanzas del asesino Daniel Camargo han sido plasmadas en algunas obras literarias, como Camargo, del doctor Óscar Bonilla León, o Los monstruos en Colombia sí existen, de la editorial Grijalbo, escrita por el antropólogo Esteban Cruz Niño, que hoy nos ha atendido. En este libro se incluye una investigación detallada de sus crímenes y parte del diario personal del más famoso asesino en serie de Colombia y Ecuador. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.